Memorias de la represión. Un grito de justicia en medio de la impunidad. Capítulo 14. Después de 2 horas sin saber de él, lo último que hice fue escribirle: te amo. ¿Cómo fue que se llevaron preso a Omar de Dios García? Lo llamaba. Perdió la cuenta del número de veces que lo intentó. Sabía que algo no andaba bien esa mañana del 2 de julio, cuando su esposo decidió acudir a una institución del Estado venezolano como asesor legal de un perseguido político y en calidad de defensor de derechos humanos. El pálpito no bajaba y al final Belisa optó por quedarse con solo 2 palabras por WhatsApp para Omar de Dios: te amo. Horas después, le avisaron que lo habían detenido de manera abrupta, arbitraria y sin orden de aprehensión. La noche anterior, Javier Tarazona y Omar de Dios García, representantes de la organización no gubernamental Fundarredes, y Johnny Romero, vocero del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela, fueron hostigados por funcionarios del SEBIN y del Servicio de Inteligencia de la Policía del Estado Falcón. Cuando intentaron alojarse en un hotel para realizar una jornada de formación y recreación que ya tenían prevista, una camioneta del SEBIN se atravesó en el estacionamiento del hotel y les impidió el ingreso. El grupo se dirigió a otros hoteles, pero se encontraron con la orden de impedir que se alojaran. No les quedó otra opción que refugiarse en una casa. En función de lo vivido, Javier Tarazona, director general de Fundarredes, decide acudir con sus 2 compañeros ante la Fiscalía Superior de Coro para denunciar todas las acciones de persecución a las que había sido sometido y, en consecuencia, solicitar medidas de protección. Tras una espera de varias horas en la biblioteca de la Fiscalía, la doctora Clara Ramírez, coordinadora de Derechos Humanos de Fundarredes, pierde el contacto con el grupo a las 9:40 de la mañana aproximadamente. Luego se enteraría de que los activistas fueron detenidos y trasladados a la sede del SEBIN en Punto Fijo. En ese lapso, Romero es liberado, pero capturan a Rafael Tarazona, quien solo hacía por esos días la función de chofer y que, de acuerdo a lo que apunta Belisa, se lo llevaron simplemente por ser hermano de Javier. Desde Fundarredes exigimos que se respete la integridad y la vida de estas 4 personas, así como la integridad y la vida de los activistas y voluntarios de Fundarredes. Es alarmante que el Estado venezolano mantenga una política de amedrentamiento, de amenaza, de hostigamiento en contra de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Luego de las horas de angustia y desesperación que pasaron las familias, demandando una fe de vida de sus parientes al tiempo que rechazaban su arresto, es otra ONG, Provea, la primera que avisa por sus redes sociales que los detenidos presuntamente se encontraban en Caracas, en la sede del SEBIN del Helicoide. De años a solo unos cuantos minutos. Durante 122 días, Belisa solo dispuso de breves instantes para hablar con Omar de Dios. Después de más de 10 años de dormir con él, amanecer con él, trabajar con él,
vivir con él, de llevar un hogar y compartir la crianza de una hija. Su contacto se redujo a unos minutos en el helicoide, sentada en una silla y vigilada permanentemente. No existía forma tampoco de agendar esos encuentros, sino insistir a ver cuándo le permitían una visita. En medio de la hostilidad y el vértigo de la incertidumbre, Belisa y Omar de Dios no solo aprendieron lo que significa prevalecer en el tiempo, también se volvieron expertos en aplicar la relatividad de estirar cada segundo al máximo. Que cada palabra, cada gesto, cada respiración compartida en esa terrible forma de coincidir los mantuviese unidos desde el amor más profundo, más rotundo, más de verdad. Esos minutos de conversación no son otra cosa que hablar de Dios, que hablar de cómo Dios se ha manifestado en esas noches oscuras, en esas noches traicioneras, y de cómo Dios ha sido misericordioso con él en cada mínima acción que puedas imaginarte. No nos referimos a grandes cosas, no nos referimos a privilegios, no nos referimos a migajas que le dé la gente o que le den sus carceleros. No, nos referimos a la misericordia de Dios que se ha hecho presente en esas noches oscuras, en esos días difíciles, en esos días donde uno dice, no puedo más. Y ahí está Dios, siempre mirándonos con piedad y misericordia. El día que volvió a desaparecer. El 14 de octubre, las cuentas de Fundarredes activaron de nuevo sus alarmas, al denunciar que ante el brote de COVID-19 que había inundado el SEBIN, ni los hermanos Tarazona ni Omar de Dios García habían sido trasladados a algún centro hospitalario para ser debidamente atendidos. Mi llamado es a las autoridades de este país que entiendan, que tengan un poquito de caridad, que yo soy una madre que quiero saber que mi hijo no es un delincuente, que quiero saber, por amor de Dios, dónde lo tienen. Es una enfermedad que está matando en el mundo entero y no basta de tanto enseñamiento con Omar de Dios, que es un muchacho de bien, de buena voluntad. Dígame dónde tienen a mi hijo, yo necesito verlo, saber que está bien. Si él salió positivo, que tengan la opción y el derecho a la salud, como lo dice la Constitución. ¿Hasta cuándo tanto enseñamiento con nosotros? Nos quieren destruir como familia y no van a poder. Nosotros no somos delincuentes para que nos estén tratando así. ¿Hasta cuándo, señores? Pónganse la mano en el corazón. Quiero ver a mi hijo, Madre de Dios. Apenas se enteró de que los habían movilizado, Belisa comenzó un nuevo calvario. Desde las 3 de la mañana del 16 de octubre tomó un taxi y empezó a buscar a Omar de Dios por todas las clínicas, hospitales y dispensarios que pudo. De manera extraoficial, alguien le deja saber que lo tienen en la clínica La Casona. Ni en recepción, ni en emergencia, ni en admisión, ni con el personal administrativo, ni con un solo médico, obrero o enfermera pudo saber algo de él. No he recibido más que humillaciones, amenazas, advertencias de que me retire del lugar. Un lugar que está completamente cercado por funcionarios de seguridad, custodiado por todas las áreas adyacentes de la clínica. Todos afirman que está prohibido dar información sobre el estado de salud de los privados que están allí adentro, que son muchos además. En la riqueza y en la pobreza, en la prisión y en la enfermedad. Los hermanos Tarazona y Omar de Dios García fueron imputados por el Ministerio Público con los cargos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Adicionalmente, y según revelara Estefanía Migliorini,
integrante del Foro Penal, a los activistas se les impidió ser asistidos por sus abogados de confianza y se les impuso una defensa pública. En lo que al coordinador de Fundarredes se refiere, su compañera afirma que esta ha sido la prueba más difícil de su vida. Belisa se refiere al trauma emocional de su esposo como un sufrimiento terrible y desgarrador, producto de un encarcelamiento que tanto ella como los padres de Omar de Dios han tenido que transitar también. A todos les ha tocado estar presos con él. Para su mamá ya no hay más familia, ni amigos, ni trabajo pastoral en la iglesia. Ahora solo se levanta y se acuesta pensando en Omar de Dios, viendo qué le va a cocinar a Omar de Dios, viendo qué va a hacer para ayudar a la libertad de Omar de Dios. Su papá no sale de un solo trajín. Le toca hacer ese apoyo que va y viene infinitamente de Falcón a Caracas y de Caracas a Falcón, para buscar recursos, algún dinero, trabajando en lo que consiga y en la angustia de no saber cuándo se termina este tormento. Es la agonía de no solo tener un hijo preso, sino que también está enfermo y no tener la potestad de atenderlo, de darle una medicina, de aliviarlo. Señores, solo Dios sabe lo que es llevar esto. El aliento de las raíces. Un credo muy profundo instaurado en las raíces de su identidad. Omar de Dios apeló a la fuerza de sus valores para poder sobrellevar un maltrato sin explicación ni porqués. Y Belisa fue testigo presencial de un hombre que luchó contra la adversidad, que no flaqueó ante su fe, sino que decidió apoyarse en ella para enfrentar sus propios miedos y terrores. Se convenció a sí mismo de llevar la cruz del corazón como una especie de respuesta simbólica que le diera sentido al advenimiento de la crueldad y la violencia. Estamos convencidos como familia católica practicante que Dios tiene un propósito con Él, con nosotros. Y precisamente en ese sentido Él ha sabido soportar y cargar esta cruz. Y ha cargado esta cruz con corazón, ha cargado esta cruz con amor, ha cargado esta cruz con paz, con serenidad. Y justo eso nos ha transmitido como familia, serenidad ante el dolor, ante la desidia, ante la maldad. Excarcelados, mas no libres. El 26 de octubre, Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, anunció por sus redes sociales la resolución de una medida cautelar por parte del Ministerio Público. Hoy, en la mañana, fueron excarcelados con presentación periódica ante tribunales cada 8 días Omar de Dios García y Rafael Tarazona de Fundarredes. La decisión dejó por fuera a Javier Tarazona, quien sigue hasta la presente recluido en el helicoide. Por los momentos, en casa de Omar de Dios, el tan anhelado abrazo en familia pudo volver a ser. Belisa se muestra agradecida por cada oración, mensaje y palabra de aliento y sigue orando por la reorganización de la vida y de la mente de su esposo. Los eventos de persecución y hostigamiento que sufrieron los activistas de Fundarredes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado fueron la consecuencia de ser acusados de emitir señalamientos públicos sin fundamento sobre los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Atacar a un defensor de derechos humanos no es otra cosa que silenciar a las víctimas.
es debilitarlas aún más y colocarlas en situación de mayor indefensión y vulnerabilidad. En definitiva, acciones de hostigamiento, persecución y criminalización de la labor de activistas de derechos humanos las termina revictimizando, pues las deja sin el acompañamiento y la asistencia necesaria para la efectiva defensa y restitución de sus derechos. De otra parte, tal como lo establece la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, toda persona tiene, ya sea individual o colectivamente, el derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Decir esto es reconocer la existencia autónoma e independiente del derecho a defender los derechos humanos. Queremos decir con esto que defender derechos humanos es un derecho humano en sí mismo y el ejercicio de ese derecho resulta fundamental y relevante para la sociedad, dado que el ejercicio del mismo ha logrado el permanente avance en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. La labor de defensa de los derechos humanos ha existido desde siempre a lo largo de la historia en pos de la consolidación y crecimiento del horizonte de los derechos que hoy disfrutamos. Dicha labor se ha enmarcado en permanentes luchas sociales, mecanismos para la real satisfacción de las necesidades básicas, por lo que encarcelar defensores es encarcelar las posibilidades de progreso, de bienestar social, es encarcelar las reivindicaciones sociales, es encarcelar la dignidad y la paz. Los hechos son los hechos. Aunque ya no tenga que pasar por los horrores del calabozo, la libertad plena de Omar de Dios García sigue a merced de la incertidumbre, al igual que la del resto de los presos políticos que esperan la aplicación de una verdadera justicia en el país. Los invitamos a leer la crónica escrita del caso de los hermanos Tarazona y Omar de Dios García. Está publicada en nuestra página web www.headvenezuela.com y difundida a través de todas nuestras redes sociales @JEPBZLA. Los invitamos a compartir este audio, a darle me gusta y a seguir junto a nosotros, construyendo memoria histórica, reconstruyendo tejido social y avanzando por el camino de la justicia, del encuentro y del perdón. También pueden consultar en nuestra página web los derechos que han sido vulnerados en este y en todos los casos de víctimas de represión en Venezuela. Memorias de la Represión es una serie de relatos sonoros producida por el equipo de comunicaciones EP Venezuela.